Leemos la palabra del Señor, lo hacemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la palabra: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Oramos. Padre, le damos gracias por su misericordia, Padre celestial, en esta hora, juntamente con este pueblo. Ayúdeme a orar al Señor, hermano. Gloria al Señor. Aleluya. Oh Padre celestial, aquí estamos, Señor, delante de tu presencia, Padre, pidiendo, Dios, que esta palabra gloriosa, Padre, sea glorificada, Dios, en nuestros corazones, Padre. Lleve esa bendición que nosotros necesitamos. Sea usted, oh Dios, haciendo esa obra. Oh Padre bendito, sea usted moviéndose con poder, con poder, con poder, con poder, con poder, con poder y gloria, Señor. Hay un pueblo sediento, hay un pueblo hambriento de su palabra. Necesitamos, Señor, que su palabra llegue, penetre en lo más profundo de nuestro corazón. Que su palabra corte el alma y el espíritu y llegue hasta los tuétanos, Padre, de nuestros huesos, Padre eterno. Oh Dios, glorifíquese, muévase con poder. Necesitamos que usted se mueva, necesitamos que usted lo llene, necesitamos, oh Padre celestial. Oh Dios bendito, usted es grande, es poderoso. Hay un pueblo clamando en esta hora, Padre. Hemos glorificado su nombre, hemos exaltado su nombre y pedimos, Padre eterno, que su palabra, Dios, nos llene, nos fortalezca, nos santifique, nos guíe, Padre eterno. Lo pedimos en esta hora. Glorifíquese, 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 Señor. Aleluya. Tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres digno, Dios. Le alabamos, le alabamos, le alabamos, Señor. Todo intento del enemigo de robar la palabra, de llevar distracción en nuestros corazones, Padre, reprendido ahora. No tiene autoridad para hacerlo, Dios. Somos su pueblo y usted está con nosotros. Oh Padre celestial, no permita que nos descuidemos, Señor. No permita que nos apartemos, Dios, de su palabra. Oh Dios amado, no permita que hagamos caso omiso a su palabra. Ayúdanos a estar atentos. Su palabra nos santifica, su palabra nos guía, oh Dios. Ayúdanos, necesitamos de su ayuda. Espíritu Santo, glorifíquese y muévase, Señor, en cada uno de nosotros. Su palabra, Dios, corra. Su palabra fluya, Dios. Aleluya. Le alabamos, le alabamos, le alabamos. Eres grande, eres poderoso. Eres santo, eres digno. Eres digno de toda gloria, de toda honra. Le alabamos, le alabamos, le alabamos, le alabamos. Alabamos su nombre, alabamos su nombre, alabamos su nombre. Alabamos su nombre, alabamos su nombre, alabamos su nombre. Tú eres bueno, tú eres poderoso, tú eres poderoso. Tú eres poderoso, Dios. Glorifíquese, 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 glorifíquese. Usted es santo, usted es bueno, digno, Dios, de toda honra y gloria. Digno de toda honra y gloria. Digno de toda honra y gloria, aleluya. Oh Dios, gracias le damos en esta hora. Gracias le damos en esta hora. Gracias le damos en esta hora por su bendición, por su presencia en este lugar, oh Padre celestial. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias por su bendición. Gracias por su presencia, Padre. Le alabamos, le bendecimos y le damos toda la gloria. Sea su nombre glorificado en nuestros corazones, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, hermano. Gloria al Señor. Gloria a Dios. El tema es cuando suene la final trompeta.
Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Sí, amén. Estamos esperando ese evento. Amén. Gloria a Dios. El rapto de la iglesia o el arrebatamiento, como encontramos en la Biblia, la palabra de Dios nos enseña de que en ese momento específico se va a tocar una trompeta que la escritura la llama la trompeta final. Sonará esa trompeta y con la trompeta viene un mando de voz, amén, hermanos, del Señor, el cual llama a los vivos. La trompeta despierta a los muertos y la voz llama a los vivos a levantarse. Amén. Amén, hermanos. Y la Biblia dice que será en un abrir y cerrar de ojos. Los que han muerto en Cristo se levantarán del polvo de la tierra, tal como lo dice Daniel en el capítulo 12. Amén. Amén, hermanos. Y dice que resplandeceremos como el firmamento, y los que enseñan la justicia como las estrellas. Hay una bendición y hay una promesa. Aleluya, amén, hermanos. Bendiciones, aleluya, gloria a Dios. Dios tiene para nosotros. Aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Sí, amén. Fíjese que hay una enseñanza que dice de que los que mueren pues no saben nada, se ha puesto en el olvido su memoria, y bueno, usted sabe qué grupos son. Sí, amén. Amén, hermanos. Y ellos dicen de que muerta la persona y se acaba, que queda en un estado de inconsciencia, y que va a llegar el tiempo del milenio porque no creen en el arrebatamiento de la iglesia. Y entonces cuando esto suceda, Dios hará algo, pero esas personas se van a levantar de los sepulcros para reinar con Cristo los 1000 años. Amén. Amén, hermanos. Si usted ve la mentira del enemigo presentándola como verdad y usando la Biblia para decir, bueno, es que es verdad. Y al leer las escrituras, por ejemplo en el Génesis, cuando la serpiente, Satanás, a través de la serpiente, habla con la mujer y hace lo mismo. Le dice cosas que parecieran bíblicas, pero no son bíblicas. Amén, hermanos. Lo mismo hace cuando Jesús es tentado. Le dice cosas de la Biblia que parece lo correcto, pero no es lo correcto. El enemigo siempre distorsiona la verdad. Amén, hermanos. Porque no quiere que la iglesia, no quiere que el hombre, no quiere que el ser humano crea la verdad, porque la verdad es la que nos hace libres. Es la palabra de Dios, hermanos, la que hace obras en cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Aleluya. Entonces dice que la persona está dormida, gloria al Señor. Pero la palabra que hemos leído, vean lo que dice acá, hermanos, el verso 51. Dice la Biblia, he aquí os digo un misterio. Y dice, no todos dormiremos. Y pareciera que, bueno, estuvieran en lo correcto. Bueno, la persona o el cristiano que muere está dormido, está inconsciente, no sabe nada, no entiende nada, porque hay una inconsciencia en su vida. Amén. Pero cuando seguimos leyendo esa misma lectura, luego el apóstol Pablo dice, y los muertos en Cristo, de lo que se está refiriendo, que están dormidos, y ahora dice la realidad de la persona, muertos en Cristo. Aleluya. Amén. Hay un versículo que yo quiero que vayamos para explicar bien esto, hermano. Lucas capítulo 8. Gloria a Dios. Lucas capítulo 8. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. El capítulo 8 y verso 52. Alabamos al Señor. Dice la Biblia, y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo, no lloréis. ¿Qué dice? No está muerta, sino duerme. Así dice, ¿verdad? Bueno, pareciera que aquí estamos bien con lo que ellos dicen. Pero luego dice el siguiente versículo. Estamos en el verso ya 53. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. El siguiente versículo dice, mas él tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. En otros evangelios dice, talita cumi. ¿Qué quiere decir, niña? A ti te digo, levántate. Pero vea lo que pasa ahí en ese momento. Entonces, ¿qué dice, hermano? Su espíritu, el espíritu volvió.
Y al otro día hablábamos acerca de la muerte y qué significa la muerte. La muerte significa separación de lo inmaterial y lo material. Entonces, la muchacha a la cual dice Jesús que duerme estaba muerta en sí. Pero él habla de esa muerte que tiene esperanza de resurrección. Amén, hermanos, de volver a la vida. Porque él dice, no lloren, ella no está muerta, ella duerme. Y todos se burlaban porque sabían que había muerto. Pero él sabía que él iba a hacer que resucitara. De tal manera que cuando le dicen que se levante, ella se levantó porque el espíritu volvió a ella. La separación que había habido de lo espiritual y lo físico vuelve a unirse de nuevo y el cuerpo cobra vida. Porque en realidad lo que duerme es el cuerpo. Lo que queda inconsciente es lo físico. Pero el espiritual sigue consciente, hermano. La Biblia habla de el rico y Lázaro. Los dos mueren, pero el cuerpo queda inconsciente. Pero espiritualmente ellos estaban conscientes. Uno estaba en el seno de Abraham y el otro es atormentado en la llama. Amén, hermanos. Hay una conciencia. ¿Por qué? Porque después de la vida sigue otra. Lo que muere es el cuerpo físico. Es necesario que vuelva a la tierra de donde fue tomado. En la iglesia. Gloria al Señor. Si usted ve, si hablamos del estado de inconsciencia, eso pasa cuando usted y yo dormimos. Nuestro cuerpo queda inconsciente, ¿sí o no, hermanos? Pero nuestro espíritu no. Seguimos vivos porque el espíritu está ahí, está en el cuerpo. El cuerpo está dormido y está inconsciente. Amén. Nadie puede decir, bueno, yo estaba dormido, pero estaba sintiendo todo. Esa persona no estaba dormida. Esa persona estaba despierta. Una persona verdaderamente dormida está inconsciente. Amén. Y Dios sabe nuestro estado cuando estamos dormidos, de tal manera que el salmista dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Y de qué manera Dios nos hace vivir confiado? Es porque Dios está ahí, cuidando ese cuerpo dormido, inconsciente. Amén, hermanos, porque el enemigo puede llegar y atacar ese cuerpo, querer destruir esa vida, meter demonios a esa habitación. Amén, hermanos. Pero Él nos guarda. En paz me acostaré, paz con Dios, hermano. Y asimismo dormiré, porque solamente tú me haces vivir confiado. Sea bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Entonces, regresamos, hermanos, al 1 Corintios, capítulo 15. Gloria a Jesús. Y vamos a leer el verso 51 y verso 52. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, o sea, no todos moriremos, dice Pablo. Amén, hermanos. ¿Por qué? Vamos a ver. Pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y ahora explica a los que están dormidos. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Los muertos en Cristo, ¿qué dice? Resucitarán primero. Esta es la muerte, la separación de lo espiritual y lo físico. Hay algo que la Biblia llama, y bueno, que es un estado en el que Dios permite que la persona llegue a través del Espíritu Santo para Dios mostrarle cosas. Por ejemplo, con Pedro la Biblia le llama éxtasis, que hay un estado de inconsciencia físico, pero, hermanos, una vida espiritual. La palabra de Dios dice que Pedro tenía hambre, pero iban a prepararle de comer. Y mientras le iban a preparar de comer, dice que él subió a la azotea y comenzó a orar. ¿Verdad que sí, iglesia? Amén. Y cuando él está orando, le vino un éxtasis. Vamos allá a la Biblia, a Hechos, por favor, capítulo 10, verso 10. Alabamos al Señor, iglesia. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Hechos 10, verso 10. Amén, hermanos. Entonces el verso 10 dice: y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo,
Le sobrevino un éxtasis. ¿Qué es lo que pasa en el cuerpo físico en el éxtasis? Que el cuerpo físico queda inconsciente. Y el éxtasis lo hace llevar a la persona a mirar algo, a observar algo. Nosotros le llamamos, y la Biblia le llama visión. Amén. Amén, hermanos. Pero se está dando en lo espiritual. Pero aquí no hay separación. Amén. El cuerpo entra en un estado de inconsciencia porque el espíritu es el que está viendo. Aleluya. Amén, iglesia. Y vean lo que dice cada palabra. Estamos en el verso 10, ¿verdad? Le sobrevino un éxtasis. El 11. Y vio el cielo abierto, no con los ojos físicos, sino espiritualmente. Aleluya. Porque cuando se habla de éxtasis, habla de un estado de inconsciencia física. Amén, iglesia. Y vea, dice que vio los cielos abiertos y que descendía algo semejante a un gran lienzo. Que dice que atado de los 4 puntos era bajado a la tierra. Amén. Y dice la Biblia, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro le dijo: Señor, no, así dice, ¿verdad, hermano? Porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. ¿Amén? Era algo raro porque Dios les había prohibido a ellos que comieran esta clase de animales, pero Dios lo hace entrar en un éxtasis y ve esta visión, y el lienzo viene bajando tomado de las 4 puntas, y cuando él ve lo que viene dentro del lienzo, ve toda esta clase de animales que menciona la Biblia, que se les había sido prohibido a ellos comer, pero Dios le está diciendo come, y dice: Señor, no, porque nunca ha pasado en mí cosa inmunda. Amén, iglesia. Aquí vemos a un buen judío referente a la ley y las ordenanzas que Dios les había dado. Entonces, si leemos más adelante, estamos en el verso 15 ya, ¿verdad? El verso 16. Esto se hizo 3 veces. ¿Y qué dice? Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y dice: y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, aquí los hombres, y aquí viene Dios con la explicación de la visión que había tenido. Llegan unos hombres enviados, hermanos, por un centurión que tenía que acudir a su casa, necesitaba hablar con él. Amén. Y le dice el Señor: no temas ir con ellos, yo estoy en todo este asunto. Y cuando llega, eran gentiles y él no podía estar ahí ni siquiera llevarles el mensaje a ellos. Amén, iglesia. Pero todo lo que Dios le había mostrado en ese éxtasis era lo que venía después. Porque Dios siempre advierte, porque Dios siempre habla, y cuando Dios habla se cumple, hermano. Amén, iglesia. Gloria al Señor. Pero hay algo más y algo diferente. Si usted ve en Ezequiel capítulo 8, ahí usted va a encontrar al profeta que dice que estaba sentado enfrente de los ancianos, y de repente, hermanos, aquí sucedió algo muy diferente, porque su espíritu fue tomado de su cuerpo por Dios. Amén. Por Dios. Dice que él vio en una visión que alguien se para con figura humana, se para, hermanos, a un lado de él y pone la mano sobre su cabeza y lo toma de sus trenzas, de sus gadejas, dice él, y lo levanta, lo suspende en el aire y luego lo lleva al templo y comienza a mostrarle todo lo que estaba pasando en el templo. Comienza a mostrar que los sacerdotes, los que ministraban, los ancianos, hermanos, se encerraban en sus recámaras pintadas de todo cuadro de imagen. Amén. Amén. Y se postraban ante ellos y ellos decían: Jehová no nos ve, Jehová abandonó la tierra, así que hagamos lo que querramos. Y le dice: es cosa poca lo que has visto, espérate, vas a ver cosas más. Y se adentró más en el templo y luego ve, hermanos, a mujeres endechando a Tamuz. O sea, fue una revelación, pero Dios lo toma, lo levanta, lo saca, pero aquí no hay un final, no hay una terminación de vida. Dios no corta ese cordón que hace que el espíritu dé la vida al cuerpo. Lo levanta, pero el cuerpo queda con vida todavía. Eso solamente Dios lo puede hacer.
Eso solamente Dios lo puede hacer. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor. Lo tomó en el espíritu. Hay muchas expresiones con los profetas de esa manera. Y me llevó en él. Y no estaban jugando. Eso era verdad. Lo llevaba. Pero ¿qué es lo que pasaba? No se rompía esa línea de vida que mantiene el espíritu con el cuerpo. La Biblia dice que si el espíritu sale del cuerpo, la persona muere. A eso se le llama muerte. Pero cuando Dios obra, cuando Dios actúa, cuando Dios tiene un plan, cuando Dios tiene un propósito, puede tomar el espíritu de la persona, pero puede hacer mantener vivo el cuerpo. Porque Él es poderoso y Él puede hacer todas las cosas. Aleluya. Alabamos al Señor, hermano. ¿A qué voy con todo esto? Voy a esa enseñanza de inconsciencia que dicen que la persona entra, que el alma entra, pero en realidad es nada más el cuerpo. Vean lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis, capítulo 4. Aquí hay una clara explicación acerca de esto también. El verso 4, que habla del rapto de la iglesia, verso 1 y verso 2 dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá. Si usted ve, aquí es, hermanos, un ejemplo de lo que será el rapto de la iglesia. Se va a tocar una trompeta, pero escucharemos una voz. ¿Qué dirá la voz? Subir acá. En ese mismo momento, lo mortal se vestirá de inmortalidad, lo corrupto de incorrupción, y Dios lo hará todo en un abrir y cerrar de ojos. Los que estemos vivos seremos transformados. Los que han muerto, el ADN se unirá nuevamente, hermanos, y se formará el cuerpo glorificado de la persona, será transformada y se levantará. Amén, iglesia. Siempre hay preguntas referentes a las escrituras y la Biblia misma se responde. Amén. Dicen: no creemos que Dios a los muertos en Cristo se los lleve al cielo, porque cuando venga en el rapto, ¿por qué va a levantar a los muertos si ya los tiene allá? Amén. Pero vuelvo a decir, la Biblia misma se responde, hermano. Amén. No necesita que el ser humano responda. Si esto viene de inspiración del Espíritu de Dios. La palabra fue soplada, fue empujada, porque inspiración es como el viento que empuja la nave en el mar. Amén. El Espíritu Santo llegó a los hombres santos, hermanos, para que escribieran, y sopló, empujó a estos hombres para que escribieran esas palabras. Luego la Biblia dice: y Jesús, o Dios, traerá con él, con Jesús, a los que durmieron o murieron en él. Aleluya. Pero si estamos en el cielo, ¿para qué viene a recogernos? Porque hay un cuerpo que será glorificado. Amén, hermanos. Y esas almas vendrán y tomarán esos cuerpos glorificados, y nos reuniremos, y ya no iremos al paraíso donde van los que mueren en Cristo, sino iremos a la misma presencia de Dios, ante el tribunal de Cristo, para recibir recompensa de todo el trabajo que usted y yo hemos hecho en la obra del Señor, y de todo lo que usted ha hecho por la obra de Cristo. Recibirás recompensa. Eso es lo que dice Corintio, hermano, que no quedará nada sin ser recompensado. Entonces Juan escucha una voz que le dice: sube acá y vea lo que dice la Biblia, hermanos. Gloria al Señor. Y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y luego dice: y al instante yo estaba en el Espíritu. Él fue al cielo, pero su cuerpo se quedó. Y Dios no permitió esa ruptura. ¿Cómo sería la palabra? ¿Ruptura o ruptura? No lo permitió para que el cuerpo quedara sin vida. Toma el Espíritu, pero había esa comunión todavía, y ese enlace de vida del Espíritu con el cuerpo. Su cuerpo quedó aquí, pero él estaba viendo cosas inefables, cosas grandes y preciosas en el cielo que Dios le estaba mostrando en aquel lugar. Amén, hermanos. De tal manera que cuando usted lee el libro de Apocalipsis, todo esto, esta revelación la vio en el cielo. Amén, hermanos. Y de repente él ve
que el que está sentado en el trono tiene un rollo en su mano derecha y comienzan a buscar en el cielo a alguien digno de tomar el libro, el rollo y desatar sus sellos. Porque allí estaba, hermanos, ya escrito lo que iba a pasar tanto con la iglesia y con este mundo. Pero no había nadie digno que lo hiciera. Se buscó en los cielos, se buscó en la tierra, pero no fue encontrado nadie. Y él comienza a llorar porque él quería saber acerca de la esperanza de que Cristo les había dicho que pasaría después de la muerte. Aleluya. Alabamos al Rey, glorificamos su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque recuerde que Juan representa a la iglesia en el cielo. Y él dice que ve una multitud que comienza a cantar un cántico nuevo que es exclusivo para la iglesia. Y comienza a darle gracias al Señor porque fue inmolado y que por su sangre fuimos redimidos del pecado. Y estamos en la presencia de Él alabando su nombre. Juan quería ver eso y él lloraba anhelándolo ver. No había sido encontrado nadie. De repente se presenta un cordero como inmolado. Inmolado es herido, es partido, es molido, como lo dice Isaías en el capítulo 53. Estaba herido. Pero ese cordero que al mismo tiempo él ve, es un personaje con forma humana que está ahí. Sus manos traspasadas, su costado herido. Pero se acerca al que está sentado en el trono y toma el rollo, toma, hermanos, el libro que está en su mano derecha y comienza a romper cada uno de los sellos que están, hermanos, encerrando todo lo que está escrito dentro de ese pergamino, de ese libro, de ese rollo. Amén, iglesia. Porque ha sido uno encontrado digno, el cordero que fue inmolado, que está en medio de todos ellos. Él fue inmolado, Él pagó por nosotros, Él murió en la cruz del Calvario, Él dio su vida. El único digno que fue encontrado, fue hallado en el cielo, es el que adoramos, al Cristo de la gloria, al Señor que ha creado los cielos y la tierra. Gloria a Dios. Él merece toda honra y toda gloria, hermanos. Gloria a Dios. Y Juan, en sus visiones que Dios le muestra, porque es la revelación de Jesucristo, Jesucristo mismo estaba hablando con él y revelándole todas esas cosas. Amén. Amén, hermanos. Él ve que en uno de esos sellos que se rompen, ve un grupo de almas que están debajo, ¿de dónde? Del altar. Y cuando leemos esto, hermanos, nos ponemos a pensar, bueno, hay un templo allá, hay un altar, estarán debajo así. Se nos viene a la mente, esto le llamamos altar nosotros. Pero no está hablando de un altar como este. ¿Qué es lo que se hace en un altar? En la antigüedad, ¿qué es lo que se hacía en el altar? Se hacían sacrificios. Y de ese altar está hablando. ¡Aleluya! Y debajo del altar, del sacrificio de Cristo, amén, hermanos, hay unas almas que están esperando ser, hermanos, revestidas de gloria. Y le dice, ¿hasta cuándo, Señor? Hacen una pregunta, alguien dijo un reclamo, yo no creo, es una pregunta a Dios. ¿Hasta cuándo, Dios, juez justo, vengará nuestra sangre, nuestra vida y la vida de todos nuestros hermanos? Y Dios ordena, vea lo que ve Juan, ve almas y almas desnudas. Amén. Almas desnudas, no sabemos cómo son. Aleluya. Amén. Pero es muy diferente a nuestro cuerpo. Amén. Porque allá la Biblia nos enseña, Jesucristo nos dice que en el reino de los cielos ni se casarán, ni se darán en casamiento, porque seremos semejantes a los ángeles. Y los ángeles son asexuales, no tienen sexo. Entonces las almas no tienen los órganos que nosotros tenemos, pero están desnudas. Entonces Dios ordena que se les vista de ropas o vestiduras blancas, hermano. Y se les dice, descansen un momento más. Pero si usted nota, las almas no están inconscientes. O sea que después de la muerte hay una vida, hermano. Sí, una vida donde la persona o el alma de la persona está consciente de todo lo que está pasando, de lo que vivió en la tierra y del lugar donde está. Aleluya, sea alabado el nombre del Señor. Gloria a Dios. Lázaro sabía que estaba en el seno de Abraham. Amén, hermanos. El rico sabía que estaba siendo atormentado por una llama e inmediatamente
que abre los ojos, en aquel lugar, la Biblia dice que es sorbida la muerte en victoria. El sorbo, amén, hermano. El último suspiro. Exhala en la otra oída. Aquí cerró los ojos, pero allá los abrió. Y en el mismo momento que los abre, ya está siendo atormentado. No es que ahí va a llegar y le van a estar calentando el fuego, ¿verdad? A temperaturas que usted vaya. Y usted dice, no, está muy calentito, bájele por favor. Desde el momento que la persona llega, ya está siendo atormentada. Aleluya. No había pasado tiempo, si solo había abierto sus ojos y ya estaba rogando a Abraham que enviara a Lázaro para que buscara la punta de su dedo en agua y refrescara su lengua, porque estoy siendo atormentado en esta llama. Hay vida después de muerte, hermanos. Aleluya, hay vida con Cristo, hay vida con Cristo y hay vida sin Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén, iglesia. Entonces Juan ve esas almas que están ahí. La palabra de Dios nos enseña que cuando la persona muere, el cristiano muere, ya no va al Seol, al seno de Abraham, al lugar o ese depósito donde llegaban todos los que morían confiando en Dios, creyendo en Dios, que eran salvos por la fe en aquel que habría de venir. Amén. Si desde Adán y Eva la Biblia dice que se salvaron, ¿cómo? Engendrando hijos, esperando la promesa del Redentor que nacería, porque se le había dado una promesa a Eva, que de ella nacería la simiente que le aplastaría la cabeza al diablo, a Satanás, a la serpiente que los había engañado a ellos. Y ellos cada vez que la mujer quedaba encinta decían, este es el Mesías, a lo mejor este será, esperando la promesa de aquel que habría de venir. Amén, hermanos. Cuando habla acerca de Abraham y los hombres de la fe y las mujeres de la fe, en Hebreos dice que ellos esperaban una ciudad mayor y mejor que la que Dios les había prometido a la tierra donde iban a entrar. Había una promesa de redención, había una promesa de vida eterna, había una promesa de su Hijo que vendría, del Mesías, del Cristo que vendría a morir por los pecadores y pagaría la deuda de nuestros pecados. Sea alabado su nombre, sea bendito su nombre. Aleluya. Gloria a Jesús. Ellos murieron creyendo en aquel que habría de venir y abrazando esa esperanza de tal manera que el profeta habla del sacrificio de Cristo como si ya había pasado. Amén. La Biblia dice que ese cordero fue inmolado, fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo. Amén, hermanos. Cristo viene a cumplir lo que ya se había dicho de él. Amén. De tal manera que Isaías dice, mas él llevó pasar, pero no había muerto todavía. Esa es la fe. Esa es la fe que abrazaron esos hombres, que aunque no fue en su tiempo, ellos lo recibieron como si ya hubiera sido. Y esta es la bendición de la iglesia, que estamos en el tiempo en el que ya se efectúa el sacrificio y ahora podemos decir, hay alguien que murió por nosotros, hay alguien que dio su vida, hay alguien que nos ha redimido, hay alguien que nos ha regenerado, hay alguien que nos ha santificado, y ese es el Cristo de la gloria. Aleluya. Él también ha prometido venir por nosotros, le estamos esperando. Mientras andemos en esta vida caminando, esperamos al Rey, esperamos ese advenimiento, esperamos su redención, esperamos su venida. Si la muerte llegara a nuestra vida, seguiremos esperando en la promesa que le ha hecho, que resucitaría a los muertos, que les daría vida, que la trompeta sonaría y nos levantaría de la tumba. Aleluya. Poderoso es Dios, mi hermano. Poderoso es Dios. Ya sea que vivamos o que muramos, somos de Él, le pertenecemos a Él. Ya sea que estemos con vida o no lo estemos, que este cuerpo ya no esté con vida, le pertenecemos a Él. Somos intocables, no nos puede tocar, somos pertenencia de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y los que están en sus manos nadie lo podrán arrebatar. Eso dice la Biblia. Alabamos al Rey que vive, alabamos a ese Dios que es bueno. Aleluya. Poderoso es Dios. Poderoso es Dios. Y el apóstol Pablo habla de esto y él dice, será en un abrir y un cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Luego dice, hermanos, escribiendo el apóstol Pablo, el Espíritu Santo a través de él, obrando,
Amén, iglesia. Y dice que viene con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantan primero. Amén. Y él dice, y nosotros no vamos a preceder a los muertos, o sea, no nos levantamos antes que ellos. Los que estamos vivos, esperamos tantito que las tumbas se abran. Dios en un abrir y cerrar de ojos. Yo no sé cómo lo va a hacer, pero yo creo en ese Dios de poder. Ese cuerpo, hermanos, incluso aquellos cristianos que fueron quemados en la hoguera, que fueron entregados a las fieras, que sus cuerpos, su cuerpo fue desmembrado y fue tirado, hermanos, no sé, quizás en el mar, en cualquier camino, Dios hará una obra que ese ADN volverá nuevamente para ser regenerado. Amén. Ezequiel menciona algo parecido y dice que él ve un valle lleno de huesos. Amén. Y los huesos están desmembrados, no están unidos en el esqueleto. Amén, hermanos. Y están regados por todas partes. Y de repente, cuando él comienza a profetizar palabra de Dios, amén, hermanos, dice que aquellos huesos se comienzan a unir, hueso con su hueso, la redención de Dios. No importa dónde quedemos, no importa dónde estemos, Dios hará una obra que volverá a formar un cuerpo, pero ya no físico como el que nosotros tenemos ahora, sino un cuerpo espiritual regenerado, un cuerpo que podrá resistir al cambio que habrá pasando de esta atmósfera que encierra la capa de ozono, el oxígeno, el aire que nosotros respiramos. Salimos, hoy la gente sale en naves, pero tienen que llevar trajes especiales. Amén, hermanos. Saliendo de esa capa que cubre y nos encierra para poder tener vida acá, ya no se puede comunicar como nosotros hoy lo hacemos y que la voz corra. El sonido corre, como la luz. La luz no es inmóvil, la luz avanza, la luz corre. Lo que sí no avanza son las tinieblas. Las tinieblas son estables. ¿Por qué? ¿Cuándo es que comienzan a verse las tinieblas? Cuando la luz comienza a declinar. Cuando el sol se va ocultando, las tinieblas están ahí y comienzan a salir. Pero siempre han estado ahí. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando el sol sale, quien vence es la luz. La luz avanza. Amén, hermanos. ¿Han oído ustedes ese famoso dicho de los aviones súper veloces que construyeron o han construido para la guerra, que son más veloces que la luz? Porque la luz avanza. Amén, iglesia. Y esto, fíjense que Dios nos da un ejemplo de lo que es la luz espiritual en nuestra vida. Donde hay tinieblas, llega un cristiano, ahí se ilumina. Dice la palabra, y las tinieblas no prevalecieron en contra de esa luz. Amén, hermanos. Dice que en él estaba la vida y la luz, y la vida era la luz de los hombres. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Pero la luz provoca vida. ¿Qué es lo que hace al salir el sol? Amén, hermanos. Se une con el dióxido de carbono y comienzan a crecer estas plantas tan hermosas. El dióxido de carbono que nos asfixia, nos mata a nosotros, las plantas lo absorben y provoca vida en ellos. Porque Dios tiene todo perfectamente hecho. Amén, hermanos. Alabamos a ese Dios bueno. Alabamos a ese Dios poderoso, que es grande y está en este lugar. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Todos nuestros hermanos que han muerto en todas partes del mundo, cuerpo de la iglesia de Cristo, son los primeros en levantarse. Aleluya. El apóstol Pablo dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Qué glorioso evento. Amén. Y yo creo que todos lo estamos esperando, hermanos. Anhelamos. Gloria al Señor, aleluya. Anhelamos que esto se efectúe pronto. Amén. Anhelamos que esto se efectúe pronto, ¿sí o no? Sí, amén. Lo anhelamos y un momento en el tiempo de Dios se dará esto. Aleluya. No sabemos si será hoy. Sí, amén. No sabemos si será mañana. Pero el tiempo que sea, mientras estemos con vida,
le seguiremos esperando. No importa el tiempo que sea, si estamos muertos, le seguiremos esperando. Porque esa es la promesa de la redención. Y le creemos a Dios. Le creemos a Dios. Sí, amén. Esta es la fe del cristiano que abraza esa redención. Amén, hermano. La fe en Cristo. Y esa fe nos provoca a andar en un estilo de vida en la fe. En la fe. En la fe. En la fe. Y a usted le preguntan, hermano, ¿usted por qué no anda como Shakira? Porque yo ando en la fe, hermano. Gloria a Dios. Al hermano le pregunto, ¿y usted por qué no anda como el Levis aquel enseñando sus músculos? Porque yo ando en la fe. Yo ando en la fe. Yo ando en la fe en Cristo Jesús. Porque por fe andamos, no por vista, por fe en Cristo Jesús. Y esto nos hace vivir una vida, un estilo de vida diferente a lo que vive el mundo. Somos un pueblo diferente, porque es un pueblo de fe. La iglesia del Señor es un pueblo de fe. Amén, iglesia. Gloria al Señor. Alabamos al Rey, ¿verdad que sí, hermanos? Gloria a Dios. Vamos a regresar al verso donde dimos inicio, por favor. Primera de Corintios 15. Gloria a Jesús. Alabamos al Señor. Amén. Y leemos el verso 51, ¿verdad, hermanos? Gloria a Dios. Dice la palabra: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. Ahora entendemos esto. Pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos en Cristo, ¿qué dice, hermanos? Resucitarán, serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Entendemos esto, hermano? Y cuando esto corruptible, refiriéndose a este templo, porque Pablo decía, cuando esta casa sea deshecha, tendremos un templo mejor, no hecho por manos de hombre. Amén, hermanos. Tendremos una casa, una morada espiritual. Una morada espiritual. Ahora tenemos un templo físico. Amén. Pero tendremos uno espiritual. Qué curioso que cuando la Biblia se refiere a ese cuerpo espiritual, es la misma palabra que se usa cuando los ángeles abandonaron su morada espiritual para unirse con las hijas de los hombres. Amén, hermanos. Ellos abandonaron su morada espiritual, su casa espiritual, su ser espiritual, y nosotros entramos a ese ser espiritual. Mucho mejor que este. Este se enferma. Ese no se va a enfermar. Este se duele, esta casa se duele, pero esa no se va a doler, hermano. Esta llora, pero esa casa no llorará. Aleluya, esperamos esa redención gloriosa. Gloria al Señor. Bendito sea su nombre. Gloria a Jesús, gloria a Dios. Seremos vestidos con vestiduras blancas, ya que el mismo Apocalipsis dice que a ella, refiriéndose a la iglesia, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Que son las acciones justas de los santos. Amén, iglesia. Esperamos ese momento. ¿Por qué está usted aquí? Porque espera ese momento. ¿Por qué usted busca a Dios? Porque espera ese momento. Y aparte de ello, no hay nada mejor que estar en la presencia del Señor. No hay nada mejor. Lejos de Él solo pasamos llorando. En fracaso, ¿sabe por qué? Porque aquí en Cristo lloramos, pero lloramos de gozo, hermano. Fuera de Cristo lloramos de fracaso porque no podemos hacer nada y no hay nadie que nos ayude. Mas aquí lloramos, venimos delante de Él y le decimos: Señor, aquí presento delante de ti esta situación, y hay un Dios de misericordia que dice que nos escucha, que nos ayuda, que Él atiende al humilde. Amén, hermanos. Y que va en rescate y en ayuda de la oveja que necesita de Él. Gloria al Señor. A ese Dios adoramos. A ese Dios bueno, a ese Dios poderoso. Exaltamos su nombre y no nos cansamos de adorar su nombre. No hay nada mejor que servir al Señor. Sígalo haciendo, hermano. Sigamos buscando al Señor. Siga planificándose el proyecto de búsqueda a Dios.
de búsqueda. Para atrás nada, hermano. Sigamos adelante, avanzando. Es que los problemas vienen, avance en medio de esos problemas, porque hay un Dios de poder que le está ayudando, hay un Dios de poder que le está sosteniendo, hay un Dios de poder que ha prometido venir por nosotros. Él dice que no nos va a dejar, no nos va a desamparar, no nos dejará huérfanos. Ha enviado al Espíritu Santo para que more en la iglesia con nosotros y nos guiará a toda justicia y a toda verdad. Le invito a ponerse sobre sus pies.